¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, Ok, perfecto. pues la vez pasada no se escuchaba. Por eso. Bueno, ¿cómo están? Espero que anden bien y le voy a pedir que, al que está al que tiene en silencio los micrófonos. Ellos ya saben que yo les comparto a veces de que puedan leer un versículo, entonces le voy a pedir al que pues que no hagan mucho ruido, pero que sí me ayuden a leer versículos. Bueno, estamos una noche que el Señor nos regala para poder estar compartiendo sobre la palabra de Dios. Y esta noche nos toca, no nos toca, sino tenemos el privilegio de poder estudiar el libro de los Gálatas capítulo 5. Y el libro de los Gálatas capítulo 5 ya empieza con algo increíble, ¿no? Empieza con entender y Pablo aquí lo cita con tener una firmeza, tener una libertad de firmeza. A ver, si hacemos un repaso, el capítulo 4 nos habla de vivir libres, pero no vivir con libertinaje, o sea, no llevarnos bueno, yo soy creyente, voy a la iglesia, pero en la semana hago lo que yo quiero. No tengo una comunión con el Señor, me voy más hacia el pecado, hacia la esclavitud, como lo dice ahí. Y es entender eso. El capítulo 5 nos habla un poco y nos lleva a entender sobre nuestra firmeza. Entonces primeramente vamos a capítulo 5 versículo 1 y vamos a leerlo. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este versículo ya empieza desde un punto, ¿no? Dice, estad pues firmes, ¿no? Y en la semana, en los días que venía preparando esto, decía, bueno, Señor, yo, Santiago, pregúntatelo a ti mismo, tu nombre, sí, bueno, yo estoy firme en usted, yo estoy siempre firme contigo, Señor, o qué estoy fallando, ¿no? Pero dice, bueno, pues firme en la libertad, ¿no? Y el capítulo 5 nos va a hablar mucho de la libertad y mucho de la esclavitud. Y es interesante, ¿no? Porque dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿no? Y es recordar de que el Señor en una cruz murió, eh, derramó su sangre, y allí nosotros fuimos salvos por gracia. Este capítulo también habla de la gracia, ese regalo inmerecible, eh, ese, ese privilegio de poder vivir hoy por gracia. Dice Efesios 2:8, dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. Efesios 2:8 y 9. Y es entender de que somos libres por gracia, somos libres porque Cristo murió en nosotros. Pero también dice algo interesante, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora, yo me puse a averiguar qué era el yugo, ¿no? Y el yugo es ese, anteriormente se usaban los animales que cargaban unas cosas, o sea, el yugo era algo de madera donde iban las cabezas de los animales y las dos cabezas iban ahí. Bueno, ese es el yugo, es entender de que no podemos estar sujetos a la esclavitud. Después búsquenlo y me van a entender un poco, pero es que no podemos estar al lado de la esclavitud. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, estad pues firmes en libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿no? Y amén por eso, porque muchas veces como seres humanos, no tenemos esa firmeza porque caemos en pecado, porque tenemos pecado oculto, porque nos cuestan un montón de cosas como seres humanos, no somos perfectos. Pero Pablo les anima aquí a la iglesia a que puedan estar firmes, firmes porque tienen a Cristo.
Y mira, vamos a Romanos 8 1 al 4 y si alguien lo puede leer, me ayudaría bastante. Romanos 8 1 al 4 Exacto. dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias. Mira, es interesante. Romanos nos está diciendo, a ver, ahora pues ninguna condenación, no tenemos condenación. ¿Por qué? Porque fuimos libres en Cristo por medio de esa cruz, por medio de que Él murió, derramó su sangre en la cruz por nosotros. Y siempre recuerdo que en la cena del Señor hacemos un recordatorio de quién fue Cristo para nosotros, ¿no? Y es estar firmes, estar libres. Pero también dice algo que me encanta el versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y sabes que el capítulo 5 habla en cuanto a eso también. No estar en la carne, sino estar en el Espíritu. Mira, Cristo murió para liberarnos, no para esclavizarnos. Es interesante, cuando uno deja la gracia por la ley, siempre pierde. Y la ley es esas cosas que no son de Cristo, esas cosas que no me llevan a estar firme en Cristo. Es interesante esta frase, cuando uno deja la gracia por la ley, siempre pierde. Y si te has dado cuenta, cuando nosotros pecamos, siempre perdemos, porque tenemos o hacemos o sentimos una satisfacción que nos va a durar solo por un momento, pero no lo sentimos realmente. ¿Me hago entender? Mira, también dice, el creyente está bajo la gracia de Dios y siempre vivimos en gracia. Gracia, regalo inmerecible, te lo voy a repetir 1000 veces, pero es entender de que en este versículo, cuando empieza es que tenemos que estar firmes. Y Pablo quería eso con la iglesia de Galicia, perdón. Pablo quería que los creyentes de ahí fueran firmes, se dieran cuenta de que Cristo los hizo libres. Pero vamos a la siguiente diapositiva. Y vamos ahí, y esta le puse como la riqueza de vivir a Cristo, ¿no? Y vamos ahí a leer versículo 2 al 6. Dice, aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley de Cristo. Os delisgasteis los que por la ley os justificáis de la gracia, perdón, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y es interesante porque mira, te voy a leer, así lo entendemos un poco mejor, en la versión de la NTV. Dice, presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá para nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido.
Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidados. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Si quieres, vamos ahora a la otra diapositiva. Dice, ¿y por qué le llamaba la riqueza que hay en Cristo, no? Porque es que estábamos hablando, somos firmes. O sea, Pablo dice, estad pues firmes. Y el versículo de acá me llaman la atención estos versículos. ¿Por qué? Porque es que Pablo les empieza a decir, bueno, si ustedes viven en la ley, entonces se dan cuenta de que no están viviendo para Cristo, están viviendo por lo que la ley dice, pero no están viviendo por lo que Cristo dice. Y sabes que muchas veces en nuestra vida pasa eso. Eh, a veces cuando leemos la palabra de Dios es como que entra por un oído y sale por el otro y no lo retenemos, sino que es como, ah, bueno, esto dice la palabra de Dios, pero yo hago lo contrario, yo no obedezco a la palabra de Dios. Y sabes que hoy en día pasa en nuestra vida. Pensamos que las cosas, nuestros planes son mejores que los de Dios. Pensamos que, ah, sí, como decía la noche anterior, capítulo 4 sí, soy creyente, pero yo hago a mi manera las cosas. Y la verdad que no, porque Dios Pablo lo que dice aquí es que tenemos que vivir en Cristo, tenemos que vivir a Cristo, tener testimonio de Cristo. Siempre me encanta porque creo que las personas cuando se dan cuenta que eres diferente es por medio de tu testimonio. Y Pablo quería eso para los creyentes. Quería que las personas de Galicia las personas que no eran de la iglesia de Galicia, pudieran ver a los creyentes de ahí por medio de su testimonio, por medio de que, yo vivo a Cristo, esta persona es diferente. Mira, te voy a contar algo. Yo en uno de mis ministerios acá en Palabra de Vida es poder hacer compras. Y a mí algo que me impacta, que se me vino a la mente ahora, es esto, de ver cómo las personas te ven diferente. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo y siempre cuento esta historia, pero un proveedor, siempre le compramos cosas de electricidad. Una vez un proveedor me dice, Santi, ¿por qué ustedes siempre llegan con una sonrisa? ¿Por qué ustedes nunca llegan con una mala cara? Siempre es un por favor, un gracias. Y yo le dije, realmente es porque tenemos a Cristo, o sea, es porque vivimos a Cristo. Me dice, sí, sabes que sí, él es inconverso, pero una vez se da cuenta de que el que vive en Cristo lo vive, o sea, el que tiene a Cristo en su corazón lo vive. Y Pablo quería eso, quería que vivieran a Cristo, porque el versículo es muy claro, o sea, si vives en la ley, o sea, de nada sirve que tengas a Cristo en tu corazón. Pero algo que me encanta también es el versículo 6. Dice, pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidados. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Y sabes que cuando tenemos a Cristo, reflejamos también amor. Amor en muchos lugares, en muchas formas. Amor en la iglesia. A ver, ¿por qué las personas vienen a la iglesia? A mí siempre me ha pasado, yo soy creyente hace 11 años, que es los años que llevo acá en este lugar, pero a mí me encanta el amor que en la iglesia dan. Y quieras o no, tú no te das cuenta, pero en la iglesia es donde dan amor, donde personas te dicen, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Les importa tu vida. Y los animo a que como iglesia, cada persona que llegue nueva, y no solo nueva, sino cada persona que llegue, la reciban con amor, porque Cristo así recibió a sus discípulos, Cristo así recibió a las personas con amor. Y Pablo quería esto, que los creyentes recibieran a las personas con amor, que vivieran a Cristo con amor. Mira, algunas de las frases que puse acá, el creyente que vive bajo la ley llega a ser un esclavo de bancarrota.
Dice, vivir bajo la gracia implica depender de la provisión abundante de Dios para toda necesidad. Vivir bajo la ley implica de mi propia fuerza. No se puede mezclar la gracia con la ley. Y Cristo y Pablo quería esto, ¿no? Quería que pudiéramos vivir la gracia, que pudieran depender de Dios, depender de cada necesidad, pero que lo más importante, que vivieran a Cristo con amor. Ahora, yo te hago una pregunta. Hoy, ¿cómo vives a Cristo? ¿Das amor a las otras personas? ¿O solo te amas a ti porque solo tú importa tu yo? Esto lo puedes practicar en la iglesia, lo puedes practicar en los ministerios, lo puedes practicar en un montón de formas, en tu trabajo, porque es que la persona se va a dar cuenta que tú eres diferente. Y Pablo quería esto con los creyentes ahí en Galicia. Vamos al otro punto. Eh, y este punto es, corramos con gracia. Dice, si alguien me puede ayudar ahí con el versículo, a leer los versículos del 7 al 12. Puedo leer entonces. Sí, sí. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Sigo? Gracias. Ah, No, no, hasta ahí, hasta el 12. Muchas gracias. Ok, o sea, empezamos el capítulo con vamos, vosotros corréis bien. Y es interesante porque aquí Pablo también dice, o sea, más allá de que los versículos anteriores te dice, bueno, viví en Cristo, también aquí empieza a decirnos, vamos a correr, vamos a hacer la carrera corriendo, o sea, corréis bien. Acá leía en un comentario que Pablo, lo que decía el comentarista es que a Pablo, como Pablo le gustaba tanto el atletismo, él siempre decía como, corramos bien la carrera, ¿no? Y si quieres, vamos a la otra diapositiva y vamos ahí, dice, corramos, vamos a Filipenses 3:12 al 21. Y Filipenses 3:12 al 21, mientras que todo lo buscamos, dice, No lo que haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asistir a aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os lo revela, lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirar a lo que así se conduce según el ejemplo que tenéis en vosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales serán perdición, cuyos Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperemos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual pueda también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es interesante porque Pablo acá empieza a decir, bueno, corramos. Y dice, pero ¿qué corramos? Bueno, corramos nuestra carrera, corremos nuestra carrera.
desde que nosotros somos creyentes, empezamos a correr nuestra carrera. Y creo que si te das cuenta, cuando una persona corre una carrera o una maratón, no empieza así, de una, o sea, porque sabe que si va a llegar a la final, a la meta, va a llegar súper cansado. Entonces, cuando un atleta empieza a correr, empieza tranquilo, a su ritmo, porque sabe que va a llegar. Y sabes, Pablo Cano les anima a los de Galicia a eso, que puedan empezar a correr su carrera. Ahora, mi pregunta aquí es, ¿cómo estás corriendo tu carrera? ¿Realmente estás corriendo tu carrera con Cristo? ¿Realmente estás corriendo tu carrera con tranquilidad? ¿O quieres las cosas ya? Porque como seres humanos queremos las cosas ya. Tengo estos planes y necesito que Dios me los cumpla, no me ha cumplido estas oraciones, cosas así. Y no, Pablo lo que quería es que corramos nuestra carrera tranquilos, corramos nuestra carrera eh, pacientes, corramos nuestra carrera, sí, con el Señor moldeándonos, pero que no bajemos los brazos. Porque es que, ¿qué pasa cuando un atleta o una persona corre rápido para llegar a la meta? No va a llegar, se va a cansar, se va a agitar. Y Pablo aquí les anima a ellos, corramos. Dice, no corramos para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Perdón, no corremos para ser salvos, sino porque ya somos salvos y queremos hacer la voluntad de Dios. Y esta frase es interesante porque dice, no corramos para ser salvos, porque aún nosotros ya somos salvos, sino que queremos hacer la voluntad de Dios. O sea, esta frase nos está diciendo, no corras tan rápido porque ya sabes que eres salvo, sino empieza a buscar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Cuál es la voluntad? ¿Estás viviendo la voluntad de Dios? Y Pablo quería eso, que los creyentes corrieran a su modo, o sea, a- se me fue la palabra, pero corrieran a su ritmo y pudieran alcanzar esa voluntad de Dios, pudieran alcanzar esa meta de Dios. Ahora, ¿cómo estás corriendo tu carrera? Vamos a Hechos 20:24, si alguien lo tiene, genial. Yo voy a hablar un poco en cuanto a la carrera. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Ok, lo leo yo. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para a mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibe del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Como te decía, ¿cómo estás viviendo tu carrera? De nada nos sirve, dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Ahora estás viviendo tu carrera con gozo. Nuestra carrera termina cuando pasamos a la presencia del Señor o cuando el Señor venga, cuando estemos con el Señor. Ahí acaba nuestra carrera. Y yo te animo a que no desfallezcas en tu carrera, porque a veces, sí, no lo hacemos bien, pero Dios siempre está ahí para ayudarnos. Entonces, ¿cómo estamos viviendo nuestra carrera? ¿Cómo estamos corriendo nuestra carrera? ¿La estamos corriendo bien? ¿O tengo que hacer una pausa y meditar en lo que implica tener la carrera, implica ser parte de la carrera? ¿Cómo está tu carrera? Ahora, eh, el versículo 8 dice, estás persuadidos, no procede de aquel que os llama, un poco de la levadura leuda toda la masa. Lo que quiere decir en estos versículos es que, bueno, Pablo decía, bueno, corran su carrera, pero cuidado, o sea, cuidado porque acá es interesante, dice, está persuadidos, no procede de aquel que os llama, un poco de la levadura leuda toda la masa. A ver, cuando ¿quién es panadero acá o sabe hacer pan? Yo soy chef, entonces
yo sé que cuando uno le echa una levadura a un pan, ella va a crecer, ¿no? Y el comentarista cuando hablaba sobre eso era que muchas veces empezamos, sí, a correr nuestra carrera, pero también empezamos en nuestra carrera, empezamos a echarle esa levadura para avanzar más rápido o para hacer lo que nosotros queremos hacer y no lo que Dios quiere hacer. Empezamos a echar ese, eh, eh, sí, esa forma de, o digámoslo así, esa estrategia de cómo nosotros podemos hacer las cosas más fáciles a las que Dios las puede hacer. Y los hermanos de Galicia siempre querían hacer todo así rápido. Esa carrera le querían meter más cosas para qué, para poder ellos llegar a ese final. Pero Pablo les dice acá, pará, no metan levadura ahí. Recuerden, la levadura hace crecer. No metan esa levadura. Y pasa en nuestras vidas. Muchas veces queremos llegar a esa meta a nuestra manera, pero no a la manera de Dios. Queremos llegar a esos planes, a esas promesas, a nuestra manera, pero no a la manera de Dios. Y Pablo les enseña aquí a ellos. Decir, pará, espérate, ¿qué químicos le estás poniendo a eso? Porque muchas veces en nuestra vida le ponemos esos químicos, esas cosas carnales en nuestra vida. Muchas veces queremos eh, satisfacernos en cosas que no tenemos que hacerlo, eh, y terminamos perdiendo todo. Queremos tener siempre ese pecado oculto, satisfacernos, pero no terminar la carrera. ¿Por qué? Porque nos desesperamos. Y Pablo empieza aquí a decir eso, o sea, tranquilos, no le metan químicos, vivan santos con santidad, vivan la carrera con humildad, con paciencia, y yo les voy a ayudar, yo voy a hacer la voluntad para ustedes. Mira, el creyente que vive bajo la gracia de Dios es libre. Y Pablo empieza aquí a decir, bueno, si ustedes viven en gracia, ustedes van a ser libres. Mira, Juan capítulo 1 versículo 16. Este versículo me encanta, que dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pablo les enseña que tenemos que correr la carrera, pero también que tenemos que correr esa carrera con gracia. ¿Por qué? Porque los hará libres. Y esa gracia nos hace libres, ese regalo inmerecible nos hace libres como creyentes. Vamos para la otra diapositiva. Y acá les voy a hablar en cuanto al amor hacia el hermano. Y el capítulo empieza como, si te diste cuenta, es como firmeza, riqueza, y empieza a hacer diferentes formas que tú dices, wow, Pablo, ¿qué quería? Corramos en nuestra carrera, ¿no? Corramos con esa gracia. Pero ahora Pablo se enfoca en el amor al hermano. Dice versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos por otros. Y Pablo acá empieza a hablar, bueno, ¿cómo estamos tratando a nuestros hermanos? ¿Estamos llevando a nuestros hermanos a la iglesia los unos a los otros a libertad? ¿O estamos llevando a esa libertad y la estamos convirtiendo en libertinaje? Y es interesante porque si te das cuenta, Pablo empieza aquí a decir, bueno, yo estoy trabajando en que seas firme, en que corramos nuestra carrera, en que no perdamos la riqueza, pero ahora cómo estamos viviendo con nuestro hermano. Dice versículo 14, porque toda la ley en esta solo palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Amas a las personas como a ti mismo? Mira, vamos a la segunda diapositiva. Y dice, no dejemos que la libertad se convierta en libertinaje. Hebreos 12:15. ¿Quién quiere leer Hebreos 12:15? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Gracias. Dice, mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y la gracia de Dios también es poder ayudar a nuestro prójimo, ayudar a nuestro siervo, ayudar a nuestro amigo. Mira, si te das cuenta ahí te dice un gráfico, dice libertad más amor, servicio hacia otros. Qué interesante, pero libertad menos amor, libertinaje, esclavitud de pecado. Ahora, mi pregunta aquí es, ¿cómo estás viviendo para tu hermano? ¿Estás viviendo con amor y libertad o estás viviendo con un libertinaje llevándolo hacia el pecado, hacia esa esclavitud? Es interesante porque Pablo aquí nos enseña en que tenemos que tener ese amor por los hermanos, ese amor por los pecadores, ese amor por todos. O sea, la iglesia no son las cuatro paredes donde estamos o donde nos sentamos. La iglesia son las personas. Ahora, mi pregunta aquí es, ¿cómo estás viviendo ese amor hacia el prójimo, hacia la iglesia, hacia el pecador? ¿Lo estás viviendo como tú te amas a ti mismo? ¿O lo estás viviendo porque, ah, toca darle amor porque la Biblia dice que hay que darle amor? ¿O realmente lo estás sintiendo? Mira, muchas veces pensamos de que eh, solo es un mandato de Dios. Y la verdad que no. Realmente sí, es un mandato de Dios, pero también debemos de sentirlo. Debemos de sentir ese amor a nuestro prójimo. Debemos de compadecernos por ese amor a nuestro prójimo. ¿Por qué Cristo sí lo pudo hacer? Cristo se compadeció por nosotros. Nosotros nos podemos compadecer por Cristo, por las personas, perdón. Eh, Seamos como Cristo. Y Pablo quería eso, que los de Galicia se dieran cuenta que no solo eran ellos, sino que también estaban otras personas para darles amor. Así como Pablo les daba amor a ellos le tenían que dar amor a otras personas. Ahora, no, acá la responsabilidad no solo es de tu pastor, de tu líder, de la persona que te discipula, a darte amor. No, acá la responsabilidad es de todos. Todos como creyentes debemos de tener esa gracia, pero amar. Tenemos que dar amor. Mira. Vamos ahí a Romanos 13, 8 y 14. Y si alguien lo tiene y me puede ayudarlo a leer, Dice, no deban nada a nadie, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resumen. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. gracias. Eh, es muy claro, Romano lo dice, o sea, vistámonos en esa gracia, vistámonos en el Señor Jesucristo, amando al prójimo. Vamos al último, la última diapositiva. Vamos ya terminando. Si te das cuenta, en estos minutos, hemos visto
4 puntos. Uno es una libertad firme, que habla de nuestra libertad. Otra, la riqueza de vivir en Cristo, recordando que somos ricos para vivir en Cristo, de que somos libres, de que tenemos esa gracia para vivir en Cristo. También de que corramos con gracia, de que corramos nuestra carrera, de cómo estamos corriendo nuestra carrera. Y después el amor hacia el hermano. Y este último punto creo que es un recorderis, nos recuerda qué es lo que estamos viviendo, en dónde estamos como creyentes. Y dice, vivamos en el espíritu y no la carne. Y dice, terminando Gálatas, versículo 16 al 26, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, enviadas, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, enviándonos unos a otros. Y es interesante porque yo cuando leía estos últimos versículos decía, ¿cómo estoy? Y tú sabes cómo estás. ¿Realmente estoy viviendo en el espíritu o realmente estoy viviendo en la carne? ¿Cómo es tu día vivir? Pregúntate, ¿cómo es tu día vivir? ¿Soy de bendición? ¿Vivo en el espíritu? Como dice ahí el versículo, eh, perdón, el versículo 22, más el fruto del espíritu es amor. ¿Vivimos en amor? ¿Vivimos en gozo? ¿Vivimos en paz? ¿Vivimos con paciencia? ¿Vivimos en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza? ¿O vivimos en la carne? Y creo que cada uno de ustedes se conoce bastante. Eh, Ahora, mi pregunta aquí es, ¿cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo en el espíritu o estás viviendo en la carne? Y eso solo lo sabes tú y el Señor. No lo sabe nadie más. Ahora, mi pregunta aquí es, si estás viviendo en la carne, ¿qué estás esperando para vivir en el espíritu? Mira, la carne, todos tenemos carne y todos pecamos y es muy difícil. Así como Cristo te rescató, Cristo te puede cambiar. Muchas veces hemos caído en la carne, hemos caído en pecado, tenemos pecados ocultos, pero Dios cada día te dice, dale, yo te quiero levantar, yo quiero transformar tu vida. Yo quiero hacer de ti una persona nueva. Yo te quiero transformar hasta que yo venga, hasta que tú estés conmigo. Ahora, dice versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne por sus pasiones y deseos. Y me hace recordar un versículo lema que yo tengo que es Filipenses 3:7, dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia las he estimado por pérdida por amor a Cristo. Y a lo que yo me baso aquí es esa pérdida por amor a Cristo. Yo he tenido que dejar cosas. Y cuando hice ese sacrificio, es que tienes que sacrificar tú, los que me están oyendo,
para poder vivir para Cristo? ¿Qué tienes que dejar tú para poder vivir para Cristo? Yo soy una persona de 28 años y llevo muchos años en el ministerio. Llevo 4 años de instituto y después casi 7 años en el ministerio. Y hoy te puedo decir que el sacrificio que Cristo hizo en mí no fue en vano, porque Él me transformó. Y cada día quiero vivir en el Espíritu, tener esa paz, ese gozo, esa paciencia. No es fácil, porque somos personas comunes y corrientes con defectos, pero algo que sí te puedo decir y te puedo animar es que si vives cada día más con Cristo, Él te va a transformar y Él te va a llevar a entender de que sin Él no somos nada. Terminando, si quieres pasamos a la otra diapositiva. Algunas frases que puse, dice, el vivir en el Espíritu nos lleva a conocer más de Dios y se parte de, perdón, ahí dice de ese propósito que Él tiene en nosotros. El vivir en la carne nos lleva a vivir en esclavitud y cada día nos vamos alejando más de Dios. El vanagloriarnos, al vanagloriarnos nos perdemos de la guía de Dios, de la guía que Dios tiene para nosotros. Ahora, vivamos conforme a la voluntad de Dios en amor, gozo, que Él se encarga de cómo moldearnos cada día. Espero que haya sido de bendición, haya sido Dios hablando a través de mí para tu vida en este capítulo. Eh, Vamos eh, a repasar un poco. Vimos de tener una libertad firme, vimos de tener una riqueza en Cristo, de poder correr la carrera con gracia, de vivir ese amor para el hermano, pero también recordar de que tenemos que vivir en el Espíritu y no en la carne. Y yo te animo a eso. ¿Cómo estás viviendo hoy tu vida? ¿Realmente estás siendo firme? ¿Realmente estás viviendo con esa riqueza? ¿Estás corriendo tu carrera? ¿Estás amando al hermano? ¿Estás viviendo en el Espíritu? ¿O estás viviendo bajo la esclavitud? Eso solo lo conoce el Señor y tú. No lo conozco yo ni lo conocen las otras personas. Solo lo conoces el Señor y tú. Y si hoy tienes que pedirle perdón al Señor, pídeselo. Deja de luchar con esos pecados ocultos, deja de luchar con esa carnalidad que a veces tenemos en nuestra vida y vive con gozo y paz. Vive conforme a lo que Cristo quiere hacer en tu vida. Él te quiere transformar y Él quiere lo mejor para ti, aunque muchas veces no sea fácil, porque esto es muy fácil decirlo, pero vivirlo a veces es muy difícil y no entendemos. Pero Dios quiere algo en tu vida. Y Pablo quería esto en la iglesia de Galicia. Él quería que los creyentes de ahí vivieran conforme a lo que Cristo había hecho por ellos, vivieran en la gracia. Y da gracias a Dios porque hoy vives en la gracia, porque hoy tienes a Cristo. Y si no tienes a Cristo, te digo que el Señor tiene grandes cosas, pero lo mejor que puede hacer es que eh, tú lo aceptes como Señor y Salvador, que Él pueda limpiar tu corazón y Él pueda transformar. Así que vamos a orar para terminar este tiempo. Oramos, Padre, gracias porque podemos abrir tu palabra libremente, podemos estudiarla, Señor, podemos ver lo que Pablo quería en la iglesia de Galicia, Señor, ver a estos creyentes triunfar, tener libertad y no llevarlo a la ley de esclavitud, sino tener libertad en ti, vivirlo, Señor, vivir apasionadamente lo que tú hacías, Señor, lo que tú quisiste hacer en nosotros. Y Padre, ayúdanos a vivir eso, a vivir apasionados por ti, a estar firmes, a tener esa riqueza de poder reflejarte, Señor, de poder correr nuestra carrera con libertad, pero también moldeándonos, Señor. Y a no caer, Señor, en las cosas de la carne, sino vivir en el Espíritu.
Padre, ayúdanos también a amar a nuestro prójimo. Nos cuesta un montón, pero sabemos que tú lo haces, Señor, porque tú nos amaste primero y eso es increíble. Sin que el Señor Jesucristo hiciera nada, Señor, tú lo mandaste a la cruz a morir por nosotros. ¿Y por qué nosotros no podemos amar a nuestro prójimo? Sabiendo que Él, sin decir nada, Señor, murió para que nosotros hoy fuéramos salvos, Señor. Gracias, Padre, por cada persona que está acá escuchándome. Gracias por darme el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor, y bendícelos a cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien.